Bueno, vamos a empezar entonces a ver lo correspondiente al trabajo práctico de laboratorio número 7. Voy a ir resaltando algunas cosas. Este práctico tiene por nombre magnetostática, campo magnético producido por corriente continua y fuerzas de interacción electrodinámica. Bueno, ahí el título ya describe un poco lo que vamos a ver en este práctico, que la verdad que es muy interesante. Es una lástima realmente no poder hacerlo en el laboratorio, pero bueno, eh, el profesor Adrián Sierra se ha tomado la molestia de hacer algunos videos, ¿sí? Para que ustedes puedan resolver las prácticas casi como si estuviesen haciendo las cosas en el laboratorio, así que eso está bastante bueno, es algo ahí para agradecerle al profesor. Y ahora yo con este video pretendería explicarles lo que se van a encontrar en el trabajo práctico y cómo tienen que ir resolviendo lo que se les pide, ¿sí? Bien. Sí. Acá primero hay una introducción, ¿sí? Que es una introducción teórica donde se presentan algunos conceptos y algunas ecuaciones que se van a usar a lo largo del desarrollo del práctico. No vamos a leer todo como para no perder mucho tiempo, pero sí fíjense, por ejemplo, que tenemos la ecuación de una fuerza magnética sobre una partícula con carga que se está moviendo en un campo magnético. Es una ecuación con la que ya estuvimos trabajando en los ejercicios de gabinete. Después acá abajo tienen la que se llama la ley de Biot-Savart, que también la hemos visto en los ejercicios de gabinete, que está relacionada con el campo magnético que produce un conductor por el que circula una corriente eléctrica, y está acá también la ley de Ampère. ¿Sí? La ley de Ampère, que es una ley que relaciona al campo magnético producido por una serie de conductores por los que circula corriente eléctrica. Bien, después de esas ecuaciones tenemos algunos conceptos relacionados a campos magnéticos y tenemos algunas otras ecuaciones, por ejemplo la del momento dipolar magnético, que se representa con la letra griega mu, que es igual a n, que es la cantidad de espiras de una bobina por la corriente que circula por la bobina por el área de estas espinas. Después el momento que se produce, acá dice si un elemento, o sea, un elemento que tenga un momento dipolar magnético, es decir, una bobina por la que circula una corriente está sumergida en un campo magnético exterior, aparece sobre el elemento un par de fuerzas o momento que está dado por esta ecuación que tenemos acá. Tau es igual a mu por v. Es decir, el momento es igual al producto vectorial entre estoy diciendo mal acá, momento, es un momento de torsión o torque, como se le llama también, ¿sí? O un par de fuerzas. Este par de fuerzas, este momento de torsión o este torque, es igual al producto vectorial entre momento dipolar magnético y campo magnético. Bueno, algunas otras relaciones más. No sé si tenemos algunas otras ecuaciones útiles. Acá la fuerza entre conductores paralelos, pero no sé si lo vamos a usar ahora en la práctica. Algunos otros conceptos y demás. Bueno, vamos a pasar directamente a ver los experimentos, ¿sí? En todo caso, después vemos si nos hace falta volver a algún concepto de estos y si no, vamos a ir avanzando con esto. Fíjense, acá tenemos la parte de experimentos. Tenemos un primer experimento que tiene que ver con una bobina de n espiras rectangulares, ¿sí? O sea que tiene que ver, me refiero a que vamos a tener una bobina de n espiras rectangulares y vamos a
de cierto modo, observar el campo magnético que se genera alrededor de los conductores de esta bobina. Para que se den una idea, fíjense, vamos a ir al video de la práctica y después vamos a volver a la guía, ¿sí? A ver si puedo hacer que esto se vea un poco más grande. Fíjense, a ver, lo voy a pausar. Esperen, quiero volver un poquito atrás. Ahí está. Fíjense acá, en esta imagen, esta bobina rectangular o bobina de espiras rectangular está ubicada sobre esta estructura de madera. Fíjense por donde voy pasando el mouse, espero que lo vayan siguiendo, que tenemos una estructura rectangular. ¿Sí? Sobre esta estructura rectangular que les estoy marcando ahí con el mouse, está la bobina, que está formada por estos cables que ustedes ven en azul. ¿Sí? Fíjense, los cables en azul están enrollados a lo largo o a través de esta estructura de madera y ahí se forma esta bobina rectangular. Vamos a dejar que corra un poquito el video. Fíjense, ahí estamos viendo los conductores. Si acá dice n vueltas, ustedes tienen que contar la cantidad de vueltas, que es básicamente la cantidad de conductores que tenemos para desarrollar la práctica. Está corriendo ahí el video. Acá se les muestra que en el circuito hay una lámpara conectada. Esta es la fuente de alimentación, vendría a ser las veces de la batería. Tenemos la lámpara y tenemos acá un amperímetro. Este es un tester o un multímetro porque tiene la posibilidad de elegir qué es lo que uno quiere medir, ¿sí? Entonces es un multímetro que está siendo usado como amperímetro. O sea que acá estamos midiendo la corriente que circula por esta bobina rectangular, ¿sí? O sea que fíjense que acá ustedes tienen el valor numérico que les va a hacer falta para lo que van a resolver en la práctica. Sigue avanzando el video. Y fíjense, esto es interesante. Eso que estamos viendo acá es una brújula de 3 dimensiones. Las brújulas que estamos acostumbrados a ver son esas que son como un relojito, que digamos tiene 2 dimensiones, ¿sí? Porque la aguja de la brújula se puede mover solamente en un plano. En cambio, esta brújula, por cómo está construida, tiene la posibilidad de moverse en las 3 dimensiones, entonces podemos ver, según la orientación de la brújula, cómo es el campo magnético alrededor de estos conductores, ¿sí? Fíjense cómo la brújula se va moviendo a medida que se mueve alrededor de los conductores. ¿Sí? No hay nada que esté haciendo contacto con esa brújula. ¿Sí? Es solamente el campo magnético en los conductores que interactúa con la brújula. Y fíjense acá tenemos, está muy bueno como hizo el profesor Sierra, que puso ese arreglo de brújulas, más adelante lo vamos a ver. En donde se ve también el campo magnético. Bueno, acá tenemos de nuevo la medición de la corriente. Fíjense que en esta foto tienen bien en claro, si es necesario ver, que este multímetro se está usando en la escala de 20 amperes, acá abajo dice la escala de 20 amperes, en corriente continua, ¿sí? Esa línea con esos puntitos abajo representa que esto es corriente continua, y acá tenemos el valor de la corriente. Ahí lo pauso un segundo de nuevo. Recuerden que el signo menos indica que la corriente está circulando de menos a más en el amperímetro y solamente nos indica eso, la circulación de la corriente. Si uno quisiera que esto fuese positivo, tendría que invertir en la forma en la que el profesor ha conectado el amperímetro en el circuito, lo tendría que invertir y ahí tendríamos valor positivo. Sigue avanzando el video. Ahí está. Fíjense acá las brújulas. ¿Sí? Es interesante ver que están puestas alrededor del conductor o de los conductores, de las espiras. Y las brújulas van a ir marcando cuando se forma el campo magnético debido a la corriente que circula por estas espiras. En este caso,
la fuente está apagada, entonces no circula corriente, entonces todas las brújulas, fíjense que están apuntando hacia el norte. Sí, están todas apuntando hacia el norte. Ahí está, fíjense, ahí el profesor prendió la fuente y fíjense cómo todas las brújulas ahora están apuntando en la dirección del campo magnético alrededor de estos conductores. Es muy interesante observar esto realmente, por lo menos para mí. Fíjense, ahí volvió a apagar la fuente, se apaga la fuente, las brújulas de nuevo se orientan con el campo magnético terrestre apuntando hacia el norte. Se vuelve a prender, pero ahora acá dice y se vuelve a invertir, o sea que estaba conectada para el otro lado. Bueno, esa es una imagen que ha puesto ahí el profesor. Perfecto, ese es el videito entonces correspondiente a la primera práctica. La verdad que es bastante interesante para lo que se tiene que calcular acá. Voy a leer con ustedes qué es lo que hay que hacer acá, así les indico bien, ¿sí? Ustedes lo pueden resolver después sin ningún problema con lo que les voy a ir diciendo. A ver, que voy a ir marcando si anoto acá algunas cosas. Fíjense, dice, mida la corriente en la bobina rectangular conectada en serie con una lámpara y un multímetro. Utilice la escala de 10 amperes, bueno, en este caso, o superior, dice, en este caso la escala era de 50 amperes. Con la ayuda del JTP, compruebe la medición con la pinza amperométrica en la escala de corriente continua. Bueno, la pinza amperométrica es otro instrumento de medición que permite medir corriente. En este caso no se usa. Acá entonces tienen que anotar el valor de la corriente, ¿sí? Que lo tienen ahí en la práctica. Ubique las brújulas de agua en la plataforma alrededor de los conductores con corriente. En este caso no son brújulas de agua, son brújulas comunes. Y se ubican en la plataforma alrededor de los conductores. Lo que les mostró, o sea, lo que se les muestra en el video, ¿sí? A ver si puedo tener las imágenes. Eso, ¿sí? Eso sería que las brújulas se han ubicado en la plataforma. Ahí lo vemos un poquito más grande. Esa es una plataforma de madera. A ver qué... Voy a ver si puedo volver un poco al principio. Ahí, voy a agrandar. Esto que se ve acá en el medio, fíjense, es la plataforma que estamos viendo después, ¿sí? Acá tenemos la bobina sobre la estructura de madera. Acá tenemos los cables que pasan por el punto medio de esa plataforma, digamos, y ahí se ven bien todas las brújulas. Vuelvo. Ahí, dejamos esa imagen. Entonces, esa es la plataforma con las brújulas. Entonces dice, ubique las brújulas en la plataforma alrededor de los conductores con corriente. Las posiciones de las agujas magnéticas señalarán la dirección del campo magnético B en cada uno de los puntos de su recorrido. Es decir, se alinearán con la tangente a la línea de campo que pasa por cada punto. Y acá dice, dibuje en el plano perpendicular a los conductores, es decir, un plano perpendicular a los conductores sería un plano como esta base de madera que estamos viendo acá, ¿sí? Fíjense que está perpendicular a los conductores, y se les pide que dibujen la dirección y sentido de las líneas de campo magnético B e indique el sentido de circulación de la corriente en el centro de la figura. Fíjense entonces que este cuadrado que están viendo acá con este punto en el centro es esta plataforma, ¿sí? Como si la estuviésemos viendo desde arriba, casi esta misma imagen que estamos viendo acá. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es marcar en este punto si la corriente es entrante o la corriente es saliente, y según sea entrante o saliente, dibujan las líneas de campo magnético alrededor, ¿sí? Que es lo que les está mostrando la brújula. A ver que alguien me escribió por el chat. La pregunta es, profe, ¿de qué color era el polo norte en la brújula? El rojo es entrante, ¿cierto? Pregunta Alejo. En realidad, en el videíto que vimos, me parece que la corriente iba para un lado y después para el otro. Me parece que el profesor invirtió la corriente para que ustedes puedan ver que las agujas apuntan para un lado. A ver, fíjense, ahí está apuntando para un lado.
voy a adelantar el video. No, ahí está la fuente apagada porque apuntan todo para el norte. A ver, un poquito antes. Ahí, fíjense, tomemos de referencia, por ejemplo, la que está acá, abajo para nosotros, que la punta roja apunta hacia la izquierda. Y veamos después cuando vuelve a prender la fuente, porque ahí se apaga la fuente. Ahí está, fíjense, ahí la volvió a prender y ahora la aguja apunta hacia la derecha, ¿sí? O sea que ustedes viendo la dirección de campo magnético que nos están mostrando las brújulas, con la regla de la mano derecha deberían poder identificar para dónde está circulando la corriente en los conductores, ¿sí? Eso ya se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Bien. Ahora, ¿sería saliente en este momento? Y si te lo digo, se los respondo a todos. Yo quiero que lo piensen y lo hagan. Te respondo después Dale, por dale. privado. No hay problema. Gracias. Dale, sí, sí. Claro, si no, es como decir el final del truco de magia, lo que Hay me una está. brújula que todavía no se acomoda ahí atrás. ¿Cómo? Hay una brújula que todavía no se acomoda ahí atrás, ¿cierto? Arriba Eh, a la derecha. esta en realidad sí está. Ah, esta de acá, tal cual. Ujú, esta todavía no se ha acomodado. A ver si lo corremos un poquito más Capaz que adelante. confundes, digo. Ajá, sí, sí, es que fíjate, todas las otras están bien y salvo esa, pero vemos un poquito más adelante. Ahí está, ahí se había acomodado, ¿sí? Es que fíjate que tuvo que hacer un giro de 180 grados esta aguja, por eso probablemente se demoró más que las otras, porque Claro. estaba apuntando, sí, completamente un giro de 180 grados. Bien, perfecto. Bueno, esto es muy interesante realmente de hacer, como les digo. Inclusive si alguno no tiene miedo a mandarse un moco en su casa, es algo que se puede hacer en la casa. Si tienen una brújula y con un cable conectan a un foco y para limitar la corriente en el cable y no hacer un cortocircuito, y acercan la brújula al conductor y se fijan si es suficiente el campo magnético que se genera para mover la aguja del conductor. La aguja de la brújula, perdón. Bien, y en el último punto dice, calcule B, el campo magnético, en el punto P que dista a 10 centímetros de los conductores con corriente e indíquelo en la figura del inciso anterior. Utilice, bueno, acá está la fórmula, ¿sí? B es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por R. De todos modos, tengan en cuenta que esta es la magnitud del campo magnético generado por un conductor el que circula corriente, por un conductor. ¿Sí? Acá tenemos n conductores que ustedes los tienen que contar y tienen que incluir a esa n acá. Bien, acá hacen el cálculo y tienen el resultado. Y bueno, esos 10 centímetros, qué sé yo, o sea, no sé si tiene mucho sentido marcarlo Hacemos escala. en la figura, claro, porque no está a escala, o sea, pongan el punto donde pongan, pueden decir que son 10 centímetros y listo. Márquenlo igual y hagan una referencia para que yo sepa que está, pero no sé si tiene mucho sentido. Bueno, perfecto, clarísimo el punto A, ¿sí? Yo creo que punto 1, el 7.1. Yo creo que pueden hacerlo a la perfección con lo que están viendo ahí en el video y estas indicaciones que yo les estoy dando ahora. Bien, vamos a ver ahora el 7.2. 7.2. Bobina de N espiras circulares de radio A. Para esta otra parte tienen que ver el otro videíto que está acá abajo. Se los voy a mostrar de nuevo que está bueno, son videos cortitos. Ahí está. Fíjense, acá tenemos la bobina. La bobina de N espiras, en este caso es una bobina circular, que la estamos viendo, digamos, como de frente, ¿sí? Tenemos una estructura de madera también que sostiene a la bobina. Y fíjense que acá el profesor nos ha puesto una cinta métrica
para poder tomar la medida del diámetro de la bobina, ¿sí? Que es algo que vamos a necesitar para los cálculos. Entonces, esto que estamos viendo acá, fíjense, les voy mostrando para que ustedes se ubiquen bien, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, que es la bobina de frente, es esto que tienen dibujado acá en el trabajo práctico, ¿sí? En la guía. Fíjense inclusive que acá dice vista de frente, ¿sí? Le voy a dar play para que siga avanzando el video. Bueno, ahí está más cerca la imagen, todavía mejor para poder tomar la medición. Ahí está. Y fíjense, esto sería una vista lateral. Acá tienen también para contar la cantidad de conductores, la cantidad de vueltas que hay, y esta vista lateral se corresponde con esto que estamos viendo acá. Sigue ahí corriendo el video. Bueno, y acá tenemos el circuito, que el circuito es muy similar al circuito anterior. Bueno, en realidad es el mismo. Tenemos la fuente, a ver que agrando un poquito esto, tenemos la fuente que está conectada a un foquito para limitar la corriente. Eso va a la bobina, de la bobina vamos a un amperímetro para medir la corriente y del amperímetro volvemos a la fuente, ¿sí? Ese es el circuito con el que estamos trabajando ahora. Sigue corriendo el video. Ahí se les está mostrando el valor de la corriente. Se alcanza a ver. A ver si vuelve a aparecer. Se veía medio fuera de foco, pero bueno. Bueno, y acá fíjense que tenemos una brújula en el centro de la bobina, ¿sí? Que nos va a indicar también, en realidad la brújula la vamos a usar para el 7.3, para el ejercicio 7.3. Ahí, bueno, igual acá les indica que la brújula se ubica en el plano sur-norte, o sea que la brújula... en realidad la bobina, sí está bien, la bobina se ubica en el plano sur-norte, es decir, que se pone la brújula en el centro de la bobina y se busca una posición en la que la dirección o la orientación de la bobina coincida con la dirección que está apuntando la brújula. Sí, eso es para el ejercicio que vamos a ver enseguida, la experiencia. Bueno, ahí se muestra de nuevo desde arriba la bobina con la brújula. Y ahí está, fíjense, cuando se enciende la fuente y empieza a circular corriente por esta bobina, como ya hemos visto, se va a generar un campo magnético en esta bobina y ese campo magnético hace que la aguja de la brújula se desvíe. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que van a hacer ustedes en la práctica. Sigue avanzando el video. Ahí está mejor en la medición de la corriente, se ve perfecto, ahí 0,42 amperes. Y está buenísima esta imagen también para ver el ángulo de desviación de la aguja, porque eso lo van a necesitar para los cálculos que van a hacer después. Sigue avanzando el video. Bueno, y ahí terminó el video. Perfecto. Entonces tenemos todo lo necesario para hacer la práctica. En esta experiencia 7.2 nos dice, dibuje en el esquema de frente y perfil algunas líneas de campo magnético. Indique el sentido de la corriente en las espiras. Fíjense acá que en esta vista de frente, las líneas de campo magnético las van a tener que indicar si están entrando al plano o si están saliendo del plano. Porque recuerden que el campo magnético está rodeando el conductor. ¿Sí? Así que acá tienen que dibujar si el campo entra o el campo sale según el sentido de circulación de la corriente. Y marquen también hacia dónde va la corriente. Y acá, en la vista lateral, tienen que indicar la dirección de la corriente, si entra o sale de este punto o si entra o sale de este otro punto. Y las líneas de campo magnético, en este caso, las tendrían que indicar como circulares a cada uno de estos puntos, ¿sí? Por donde entra la corriente o sale, y acá también, por donde entra o por donde sale. Y si quieren también
Déjenme pensar. No, no tendría sentido poner el campo magnético en algún otro punto porque si estamos viendo la bobina en una vista lateral, tiene sentido ver el campo magnético acá, arriba o abajo, pero no en los otros puntos porque, digamos, acá en la vista lateral estamos viendo, digamos, estaríamos viendo las dos partes de la bobina, por donde la corriente, por ejemplo, sube y por donde la corriente baja. Entonces no tendría sentido dibujar el campo magnético ahí. Bien, en el punto que sigue dice, calcule B en el punto distante del centro de la bobina a una distancia X igual al radio e indíquelo en la vista lateral de la bobina. En la vista lateral entonces tienen que indicar el valor del campo magnético, está bien, a un punto X que sea igual al radio de la bobina. El radio lo podemos sacar de del video y a un punto X del radio, o sea que sea igual al radio, tienen que calcular el campo magnético. Bien, déjenme pensar si les tengo que decir algo más con respecto a eso. No. Acá sí tienen que dibujar entonces el vector campo magnético y acá calculan la magnitud. Fíjense inclusive que tienen la ecuación, es mu sub 0 por la cantidad de espiras por la corriente, por el radio al cuadrado dividido 2 por la distancia x al cuadrado más el radio al cuadrado a la 3 medios. Es una ecuación que hemos estado usando ya también en la práctica. Calculan los valores y está. Y acá les dicen, determine mu, que lo vimos recién en las ecuaciones, acá arriba, recuerden, mu es el momento dipolar magnético, ¿sí? N por I por A, se les pide acá que lo calculen, acá mismo estaba la ecuación, el momento dipolar es N por I por A, ponen el valor y esta es una cantidad vectorial también, así que tienen que indicar la dirección de ese vector en estas imágenes que tienen acá. Y vamos a pasar a la otra práctica, que es componente horizontal V sub t del campo magnético terrestre, método de la brújula tangente. Repita el esquema del punto anterior con la vista de frente y lateral de las espiras circulares con la brújula en el centro de la bobina. Bueno, acá tendrían que dibujar esto mismo con la brújula en el centro. Dibújenlo, ¿sí? No hace falta mucho más que eso como para que quede completo. De todos modos, esta gráfica de acá del costado es un poco más importante que volver a dibujar la bobina acá. Sigo leyendo. Cuando no circula corriente por la bobina, la brújula muestra su aguja alineada con la bobina. Bien, eso es lo que veíamos acá. Fíjense que teníamos ahí. Ahí está. No, me lo perdí de nuevo. Ahí. Fíjense, cuando no circula corriente por la bobina, la brújula se muestra su aguja alineada con la bobina. Es lo que estamos viendo en esta imagen acá. Cuando se establece una corriente I, esta origina en el centro de la bobina un campo V sub 0 igual a mu sub 0 por N por I sobre 2A. La aguja entonces se desvía un ángulo alfa, pues queda alineada con el campo magnético resultante. Campo magnético es igual a V sub 0, que es el campo magnético generado por la bobina, más el campo magnético terrestre, que son vectores, ¿sí? Es una suma vectorial. Que eso, fíjense, acá la aguja de la brújula marca el norte, la bobina está orientada así, con ese norte, y cuando circula corriente por la bobina, la aguja se desvía. ¿Sí? Esto, les voy a dar una mano más. Esto es lo siguiente. Fíjense, si tenemos, por ejemplo, el campo magnético terrestre, que apunta hacia el norte, ese sería el campo magnético terrestre V sub t. Hacia el que está apuntando la aguja de la brújula cuando no está circulando corriente por la bobina.
Cuando empieza a circular corriente por la bobina, por cómo está orientada la bobina con respecto a esta brújula, va a aparecer un campo magnético, supongamos para este lado, hacia la derecha, y ese es el campo magnético B sub 0, que le llamamos que es el campo magnético de la bobina. Entonces ahora la aguja de la brújula queda inmersa en un campo magnético que es la resultante entre estos dos campos magnéticos, ¿sí? Que sería un vector que apuntaría más o menos, esperen que no me gustó cómo me salió, que apuntaría para allá y llegaría más o menos hasta ahí. Ahí está. Ese sería el vector campo magnético resultante, ¿sí? Este sería vector B. Recuerden, este es vector campo magnético resultante, vector campo magnético terrestre, vector campo magnético debido a la bobina. Bien, dejo eso resuelto ahí y sigo leyendo. Sobre el esquema siguiente, dibuje un esquema vectorial de las componentes de campo magnético. Bueno, lo que yo acabo de hacer ahí, ustedes lo tienen que hacer acá. ¿Sí? Esto representa la bobina, estas dos líneas que estamos viendo ahí, y esta flecha representa a la brújula. Sí, es tal cual lo que están viendo en el video, creo que esto es bastante claro. Bien, apunta hacia el norte cuando no hay corriente, y cuando hay corriente se desvía la aguja un cierto ángulo, y ustedes ahí tienen que poner, tienen que dibujar estos vectores. Sigo leyendo, dice, a través del cálculo de B sub 0, que B sub 0 ustedes lo calculan acá, ¿sí? Fíjense que el cálculo está acá, calculan la magnitud y con la imagen que se les muestra acá en el video pueden calcular el ángulo de desviación, o sea que van a tener el ángulo. Bueno, eso estaba más adelante. Ahí está. Acá tienen el ángulo de desviación, o sea que tienen magnitud del vector y ángulo. Tienen toda la información necesaria. Entonces, a través del cálculo de B sub 0 y la medición del ángulo alfa, determine el valor de la componente horizontal del campo magnético terrestre B sub T. Escriba la expresión matemática y efectúe los cálculos con las unidades correspondientes. Acá tienen que escribir magnitud de B sub 0, el ángulo, y acá calcular B sub T. Fíjense, B sub T es este que tenemos acá, lo voy a pintar en rojo. Y tengan en cuenta lo que les voy a decir ahora. Ustedes calculan B sub 0 y calculan el ángulo, ¿sí? O sea que van a tener el ángulo de desviación de la aguja. Déjenme que piense un segundo. Si esto es el norte, esto se desvió hacia la derecha y esto más o menos son 40 y algo de grados. A ver, 0, 10, 20, 30, 40... 50, si no me equivoco, ese ángulo que ustedes están midiendo ahí es este ángulo acá, ¿sí? Porque es desde el norte hacia la derecha. Tienen un ángulo ahí de 50 grados. Entonces, con esa información, con la magnitud de este vector B sub 0 y ese ángulo de desviación, usando trigonometría, ustedes están en condiciones de poder calcular la magnitud del vector B sub T. ¿Sí? O sea que sería la magnitud del campo magnético terrestre. Les dejo los detalles de cálculo a ustedes. Por favor, asegúrense de hacerlo bien, porque en esta parte he visto en años anteriores que han hecho cosas terroríficas, espeluznantes, tétricas, realmente. Y no es complicado, ¿sí? No es complicado. Perfecto, con eso ya tienen esa parte del práctico resuelto y seguimos avanzando. Venimos bastante bien. Veamos la parte que sigue. Dice, ensayos demostrativos de fuerzas de interacción electrodinámica. Reglas para determinar el sentido de las fuerzas. Para esta otra parte vamos a usar este último video que nos ha dejado a disposición el profesor acá. Este video es un poquito más largo. Yo quiero que veamos más o menos de qué se trata. Fíjense, lo que tenemos acá
es una bobina que está colgando, ¿sí? A través de esta estructura se conecta la bobina al foquito y a la fuente de alimentación. Entonces se hace circular corriente por la bobina y se acerca un imán. ¿Sí? Fíjense de nuevo qué interesante que al acercar el imán, cuando está circulando corriente por la bobina, se produce una fuerza de atracción o repulsión según la dirección de los campos magnéticos correspondientes a la bobina y al imán. Sí, es muy interesante. Ustedes después lo verán bien en detalle y van a tener que analizar qué es lo que sucede. Bueno, ahí les explica un poquito cómo está conectado. Se los dejo para que lo vean después ustedes, con detalles, si no pierdo mucho tiempo ahora. Y fíjense, ahí, eso es lo que quiero ver. Acá tenemos dos bobinas que están interactuando entre sí a través de sus campos magnéticos. Recién estábamos viendo una bobina con el campo magnético del imán y acá estamos viendo dos bobinas en las cuales sus campos magnéticos interactúan y producen fuerzas de atracción o repulsión según estén conectadas en serie y con la circulación de la corriente de una que se corresponde con la otra no, o en paralelo y lo mismo, que estén en paralelo y que la circulación de las corrientes sea igual, o que estén en paralelo y la dirección de las corrientes sea opuesta entre una y otra, ¿sí? Entonces ahí, fíjense que ahí se ve la atracción, ¿sí? Las bobinas se juntan cuando circula corriente y después, si no me equivoco, el profesor invierte la conexión. Ahí les dejo de nuevo los detalles para ustedes. Y ahí se ve que hay una repulsión. Fíjense ahora, me parece que lo pasa en cámara lenta para que se vea la repulsión. ¿O era después? No, ahí hay atracción, ¿sí? Sigue habiendo atracción. Ahí están conectadas en paralelo. Después, como les digo, verán. Bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero ustedes después ven bien el video en detalle, sí, y resuelven la práctica. Vamos a leer lo que dice acá para que vean bien lo que se les pide. Se dispone de dos bobinas circulares móviles, con el propósito de analizar fuerzas de interacción magnética entre bobinas con corriente y entre bobinas e imanes permanentes, ayudándose de una fuente de 12 volt de corriente continua, una lámpara de 60 watts y un pulsador para activar el circuito. Opere el conjunto efectuando conexiones que provoquen situaciones de atracción y repulsión entre las dos bobinas y entre bobina e imán permanente. Esquematice las 4 situaciones. Acá con las 4 situaciones, déjenme pensar bien a qué se refiere, porque esto a veces es confuso. Porque tenemos, en realidad deberían ser 6 situaciones si se quisiera. Porque tenemos, déjenme que vea, es que provoquen situaciones de atracción y de repulsión entre las dos bobinas y entre bobina e imán permanente. Bueno, podría ser estas 4 situaciones, podría ser. Se los voy a decir, ¿sí? Ustedes después tomarán nota cuando vean el video de nuevo para hacer la práctica. Tienen que dibujar una situación de atracción y de repulsión entre la bobina y el imán permanente y después una situación de atracción y de repulsión entre las dos bobinas, ya sea que estén conectadas en serie o en paralelo. Porque ya sea que estén en serie, podemos tener fuerzas de atracción o de repulsión, o en paralelo también podemos tener fuerzas de atracción o de repulsión según cómo estén conectadas. ¿Sí? Entonces van a ser esos dibujos. 4 situaciones que serían atracción y repulsión de bobina con imán permanente y atracción y repulsión entre las dos bobinas, ya sea en serie o en paralelo, como ustedes prefieran.
Y leo a ver qué más dice acá. En esquemas de vista lateral de las dos bobinas indique el sentido de las corrientes y el tratamiento vectorial para determinar las fuerzas electrodinámicas. Grafique en los 4 casos mu, momento dipolar magnético, sentidos de la corriente en las bobinas y polaridades norte-sur en los imanes. Esquema tipo, fíjense, bueno, acá se les da una idea de cómo tienen que ser los esquemas. ¿Sí? Se dibujan las dos bobinas, como tienen esto representado acá, y tienen que indicar el sentido de circulación de la corriente, fíjense cómo aparece acá abajo, que la corriente entra por acá, o sea, daría la vuelta toda la bobina, sale, viene a la otra bobina, entra por esta bobina, sale y acá estaría saliendo de nuevo la corriente. Si quieren, se me está ocurriendo ahora, ya que esto lo van a hacer de forma digital, si quieren pueden copiar esta misma imagen y hacer los dibujos con algún programita que les permita dibujar, hacer los dibujos de circulación de la corriente e indicar si están conectadas en serie o en paralelo sobre esta misma imagen, ¿sí? Si no lo hacen a mano como a ustedes les sea cómodo. Bueno, y acá se les hacen algunas preguntas. ¿Cómo se cambian efectos de atracción y repulsión? ¿Cuál es la función de la lámpara? Estime el valor de la corriente. Bueno, el valor de la corriente lo pueden calcular con la información que tienen acá. ¿Sí? Que estamos usando una fuente de 12 volt y una lámpara de 60 watts. Supondría que ya saben cómo hacerlo. Bueno, y una última página para escribir algunas conclusiones si quisieran, ¿sí? Bien. Fíjense también, además, que en el aula virtual hay un enlace a un simulador. ¿Sí? Es este simulador de la página de pet.colorado.edu, que es interesante también porque tiene que ver con lo que estamos viendo en esta práctica, ¿sí? Fíjense que esto es un imán permanente, ¿sí? Un imán, o sea, es un elemento que produce un campo magnético a su alrededor. Déjenme que vea qué opciones tenemos acá. Muestra el campo, mostrar la brújula. Esto es para medir el campo magnético. Está interesante también, depende de dónde uno lo ponga. Nos dice la magnitud y la dirección del campo magnético. Y ahí podemos hacer, digamos, el experimento como si esto fuese la Tierra, ¿sí? O sea, el imán, estamos viendo en realidad a la Tierra como un imán para observar lo que pasa con el campo magnético. Bueno, y acá, ¿qué cambio? Cambio la magnitud de campo magnético. Ahí está. Bueno, fíjense entonces que acá yo lo que puedo hacer es mover el imán o mover la brújula, ¿sí? Uno con respecto a otro. Y observar cómo la brújula se alinea con las líneas de campo magnético, ¿sí? Lo mismo que estábamos viendo recién, pero recién lo veíamos con la bobina, ¿sí? Teníamos como generadora de campo magnético a la bobina, y en este caso tenemos como generador de campo magnético a este imán permanente. Y acá tenemos un electroimán, que básicamente esto es lo que estábamos haciendo nosotros recién, ¿sí? Fíjense que es una fuente conectada a una bobina, y por esa bobina se genera un campo magnético. Déjenme ver qué más podemos cambiar acá. Podemos cambiar la cantidad de vueltas de la espira. De nuevo el medidor de campo magnético. Ahí esto es para mostrar los electrones. Bueno, los voy a sacar, ahí está, para que se vea esto un poquito más. Qué lástima que no podemos cambiar el tamaño de la espira. No importa, bueno, fíjense de nuevo que uno puede acercar la brújula y la aguja de la brújula se va a orientar según las líneas de campo magnético, ¿sí? Podemos sacar el campo, bueno, y ahí se ve más claro cómo la brújula se va a ir moviendo alrededor de este electroimán. Se llama electroimán porque justamente el campo magnético se produce al circular una corriente por el conductor
que forma esta bobina, ¿sí?